Hola, buenas noches. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana, día 9 de noviembre. Hoy estoy un poco cabreada porque todo el mundo está mejor informado sobre las cosas que pasan en Ucrania que yo. Porque a mí solo me tuvieron en todo el día con la luz 4 horas. Y luego ya hace poco conectaron otra vez, así que me tuve que informar urgentemente para poder contar algo hoy, porque llegan algunas cosas, pero funciona muy mal el Internet y, por supuesto, eso fastidia mucho porque ni siquiera yo me enteré de una alarma antiaérea que tuvimos aquí. Así que estoy desconectadísima. Bueno, la pregunta clave de hoy es: ¿qué es lo que pasa en Gerson? Ya sabéis que los rusos están haciendo una campaña informativa para demostrar a todo el mundo que están dejando Gerson, la ciudad ocupada al principio de la guerra, casi sin disparos, fue de una forma entregada. Eso todavía, esa cuestión la vamos a poner a nuestro gobierno cuando termine la guerra. ¿Por qué sucedió esto? Esta es una ciudad que está pues en la salida de Crimea, digamos. Y ahora tenemos los informes, pues que los rusos se retiran, dicen que se retiran, recogen las banderas, evacúan a la gente, entonces se pasan de la orilla derecha de Gerson a la orilla izquierda y dicen que ya no queda, oficialmente hoy vino el ministro de Defensa ruso a Shoigu a hablar con Surovikin, el jefe de la operación en Ucrania, aquel calvo asqueroso, el carnicero, ¿no? El carnicero de turno. Entonces el Shoigu le ha dicho que la mejor opción era retirar las tropas de Gerson, de la orilla derecha hacia orilla izquierda. Entonces, es una cosa rara, ¿no? Rara que Rusia anuncie su retirada, anuncie, digamos, una especie de derrota militar. Por eso el gobierno los mandos militares ucranianos, por supuesto, están desconfiados. Tenemos inteligencia tanto en Gerson como inteligencia de satélites y de fuentes de varios sitios que informan que no es lo que parece y que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta por varias razones. Porque, a ver, primera, Ucrania está implementando una estrategia, como yo he dicho muchas veces, de enflaquecer al enemigo bombardeándolo a larga distancia. Entonces usamos los HIMARS y la artillería de largo alcance para bombardear los almacenes, cisternas de combustible, centros logísticos, etcétera, etcétera. Entonces las tropas rusas en la zona de Gerson, que ahora se concentran más en la orilla izquierda, no tienen un suministro adecuado. Entonces, al mismo tiempo son tropas que todavía son tropas buenas, no son recién movilizados en su mayoría, ¿no? Son infantería o tropas preparadas rusas y no sabemos qué cantidad, porque se hablan de 20 a 30, incluso a 40.000 militares que están ahí. Entonces es una fuerza potente que puede ser redirigida, por ejemplo, desde ahí pues, a otros sitios. Pueden ir hacia Odessa o hacia Mykolaiv, etc. A Zaporizhia también, porque son regiones colindantes con Gerson. Con lo cual es una amenaza militar en potencia, ¿no? Pero también ah, o sea, si habláramos de un país normal, con una lógica militar adecuada, por supuesto, la retirada de las tropas sería lo más lógico o lo más natural en esa situación, porque si no, se echaría a perder ese ejército. Pero estamos hablando de Rusia y Rusia no tiene una lógica humana y normal, con lo cual estamos siempre alerta. ¿Por qué? Por supuesto, el retirar esas tropas políticamente será un golpe muy duro para Rusia,
porque imagínense, es la única ciudad grande que han podido ocupar, el único centro regional. Ellos ya han declarado que ya han anexado la República de Jersón y de repente se retiran. Entonces, para Putin es un golpe mortal. No, no, mortal no, pero muy duro. Pero militarmente para ellos sería ventajoso porque al retirar sus tropas de Jersón las podrían meter en otro sitio, fortaleciendo y endureciendo algunos golpes que nos están planeando hacer. Yo qué sé, puede ser, por ejemplo, a zona de Bielorrusia, ¿no? Y para volver a atacar por el norte. O algún otro sitio para reagruparse y formar nuevos ejércitos o nuevas brigadas. Entonces, eh, mm, están como jugando a una cosa muy curiosa, ¿no? Porque políticamente mostrando una cosa, también estamos en víspera del G20, entonces Rusia va a decir que estamos mostrando la buena voluntad en Jersón, a lo mejor nos retiramos, pero también hay que tener en cuenta si ahora es el ejército ucraniano que tritura el ejército ruso porque están al alcance de nuestra artillería, cuando entremos en Jersón, los rusos desde la orilla izquierda van a tener ese alcance por artillería las tropas ucranianas y nos pueden causar muchas pérdidas desde ahí. Con lo cual, el gobierno ucraniano va a tardar, me imagino, el centro de comando militar, perdón, que no tiene nada que ver con el gobierno, que siempre lo digo. Entonces, el centro militar me imagino que tiene sus estrategias y sus planes. Y tal vez lo que parece así algo súper fácil y obvio y rápido y anunciado y declarado, no lo es, que no lo sea. Además, hay una cosa, Rusia también querrá utilizar ese tema de Jersón, decir, bueno, ya que estamos mostrando un corte al fuego, vamos a declarar en esa zona un corte al fuego para poder sacar a su gente. Entonces Ucrania como que va a sentirse presionada a aceptarlo, pero Ucrania no puede parar. Ucrania no puede darle tregua a Rusia para recuperar sus fuerzas, para recibir los misiles iraníes, drones y todas las cosas. O sea, Ucrania tiene que, ya que nos empezó a llegar el armamento hace poco, ¿no? Lo pedimos desde los primeros días, pero nos acaban de empezar a llegar cosas, ¿no? Por ejemplo, el famoso Iris alemán, que nos permite derribar los misiles, que antes no podíamos derribar, y ahora conseguimos derribar a lo mejor un 85% en algunas zonas, pero solo tenemos un Iris y necesitamos 3 o 4 por lo menos para protegernos. Entonces, si ahora nosotros paramos, pues ya está, ya dicen, bueno, ya que estáis parados, no vamos a mandarlos nada, porque de momento no hay actividades y así estáis bien con lo que hay. Pues no lo podemos permitir, no nos lo podemos permitir. Y otra cosa, dicen también las fuentes internas en Jersón que los rusos se han disfrazado. O sea, hay un montón de militares disfrazados de civiles en Jersón y ellos van a ofrecer una resistencia como si fueran la gente de Jersón. ¿Vale? Y los medios de comunicación internacionales van a reflejar esto como si fuera la lucha de los propios habitantes de la ciudad contra el ejército ucraniano. Y eso es algo que nosotros ya vamos viendo, y lo tenemos que ir señalizando al mundo, ¿no? Porque hay mucha presión sobre Ucrania para sentarse a la mesa en la última semana. Es tremendo, es tremendo. Yo os digo que hasta los medios pro-ucranianos están manipulando información para obligar a Zelensky a sentarse. ¿Vale? Que ha venido aquí Jake Sullivan para hablar con él. Entonces, hay mucha presión mediática. Y como nuestro gobierno es un gobierno populista, no hace nada sin consultar previamente con la opinión pública. Y la opinión pública es que no. Es que Ucrania sigue la guerra hasta liberar nuestros territorios. Entonces hay que maniobrar entre señalizar al mundo la disposición de Ucrania a negociar, aunque no haya nada que negociar, porque Rusia no respeta nada de lo que diga, pero hay que hacer. Como se dice, la mujer del César no tiene que ser buena sino parecerlo. Entonces no podemos permitir que Putin parezca más bueno que nosotros. Y eso va a ser, yo me imagino, una posición así mediática últimamente. Pero es
algo, un paripé que tenemos que hacer. Entonces, no podemos permitir que la gente, que también los medios muestren eso, ¿no? Los disfrazados luchando contra el propio ejército. También han movilizado en Gerson a mucha gente, pero no los tienen en la primera línea porque saben que van a rendirse, vamos, el primer momento se van a rendir, pues los retiraron y los tienen en Crimea mezclándolos con otras tropas regulares rusas. Eso es lo que hay. Y la segunda parte, que yo quería comentar, pero no tengo tiempo, es la parte de la desmoralización del ejército ruso. Aparte que Ucrania, ya os he dicho, todos los días, hoy creo que tenemos por el día de ayer 780 soldados rusos muertos al día. Cuando hablamos de 780, yo creo que, tenéis que meteros en la cabeza en la cifra de heridos, que normalmente son multiplicados por 3, con lo cual son ya entre esos como más de 3.000 personas fuera de combate. Los rusos no recogen sus cuerpos. O sea, no solo no recogen, hace un par de meses había 2 trenes en Kharkiv, 2 refrigeradores esperando el pase a la frontera con cuerpos rusos. Pues los rusos bombardearon esos trenes y los ucranianos tuvieron que volver a recoger a esa cosa despedazada y volver a enterrarla. Entonces, o sea, esos muertos que os estoy diciendo, nadie los exterioriza. O sea, te ponen a las familias, le dicen es que ha desaparecido y ya está. Y la mayor parte va a estar desaparecida pues, eternamente, nunca van a encontrarlos y ni siquiera quieren que aparezcan porque entonces tendrían que pagar las compensaciones a las familias y eso es algo que Rusia tampoco hace. Bien, entonces hay motines, hay gente que se rinde por desesperación, ¿no? La gente recién movilizada que no tiene ni idea de lo que tienen que hacer, que los dejan ahí en las trincheras sin comida. O sea, se rinde la gente porque llevan 3 días sin comer nada. ¿Vale? Y la gente, por supuesto, están ahí metidos en el barro sin ningún tipo de equipamiento. Sus superiores les han abandonado, no reciben ninguna orden y encima sufren el fuego amistoso. O sea, los mismos rusos les están disparando. Ayer salió una noticia, yo no sé si es verdad, pero dicen que las pérdidas del ejército ruso en un 60% son por el fuego amistoso. Y aunque no sea el 60%, aunque sea X%, menos, es tremendo. La cifra es tremenda. Entonces, además, ayer salió otro vídeo. Los movilizados de las repúblicas no reconocidas de Lugansk y Donetsk son violados por los chechenos de Kadyrov. O sea, es una violación institucionalizada. Y ellos dicen que eso desmoraliza mucho y no sé qué. Jolín, si desmoraliza. Eso también es, a lo mejor los chechenos les estimulan de alguna forma a rendirse. No sabemos, pero no es la primera vez que escuchamos estas noticias y tiene que haber alguna verdad en ello. Además, hay motines en los centros de concentración de las reclutas. Por ejemplo, en Kostromá, creo que fue en Kostromá, pues la gente montó un motín insultando al general, diciéndole que se vaya a tomar por saco, que ellos que no van a dormir en las tiendas con el frío sin tener nada. Luego otro vídeo de los movilizados en Arkhángelsk, que no tienen ni sacos de dormir de invierno, la comida que les dieron está caducada. Entonces todo esto de repente sale y empieza a difundirse. Y claro, eso desmoraliza, eso muestra al pueblo ruso el valor que le tiene su gobierno y su querido Putin. Bueno, por cierto, dicen que Putin está mal de la cabeza, realmente está pirado y por eso estamos viviendo todo esto, porque realmente hay una lucha por ocupar su sitio, porque no está loco por sus ideas, sino está loco físicamente. O sea, no lo sé. Así que más o menos es todo. La única cosa que me falta es decir que un colaborador
colaboracionista de Gerson, que salía un montón en los medios, salió ayer o antes de ayer hablando de que primero dice que Gerson tiene la hora de toque permanente, luego ha dicho que no tiene limitación, entonces sale todos los días diciendo cosas que se contradicen. Bueno, pero era la cara más popular, digamos, del colaboracionista de Gerson, Stremousov, se llama Kirill Stremousov, pues esta noche sufrió un accidente de coche terrible y murió. Dicen que chocó con un camión militar. Y primero, claro, era tan kármica esa noticia, ¿no? Que un tipo que se vendió y que hizo tanta mierda a Ucrania, de repente se quede muerto en un accidente de coche, pues que nosotros no lo creíamos, pero parece que se confirma que hay vídeos de su cuerpo y del lugar del accidente. Ah, Así que el karma no existe y además la noche anterior ardió un banco en Astrachan que trajo drones iraníes a Rusia. Entonces todo conspira contra Rusia en esa guerra. Venceremos.